Todos los lugares, no importa de qué parte se trate, tiene sus mitos y leyendas urbanas que van pasando de boca en boca, de generación en generación, y por supuesto que Estados Unidos no es la excepción. Una de las leyendas urbanas más aterradoras y difundida en este país nos cuenta la historia de un puente, en el que se dice que si detienes tu vehículo por la noche, podrás escuchar los lamentos y llantos de un bebé. Sabiendo la leyenda, ¿te atreverías a comprobarlo? El Puente de los Lamentos. La historia comienza con Tom, que viajaba de noche por una carretera comarcal de Ohio. En general, esta carretera suele ser muy tranquila, por lo que el viaje suele ser hasta aburrido, y más si lo recorren de noche. Para entretenerse, este señor llamado Tom había sintonizado una frecuencia de radio en la que un loco predicador hablaba de la salvación eterna. Tom, solamente de escucharle, se estaba poniendo enfermo. ¿Cómo podía existir gente que le creyera? Tom estaba tan indignado que en su pensamiento no se daba cuenta de que ahí cerca caminaba una jovencita por el arcén de esta carretera. Esta misma chica le hacía gestos para que se detuviera. Cuando reaccionó, tuvo que frenar en seco. Detuvo su vehículo a pocos metros por delante de la chica. Tom, molesto, le dijo que cómo se le ocurría caminar sola y a esas horas de la noche, que incluso de haber venido más distraído la hubiera podido atropellar. La muchacha, sin contestar al reclamo, le agradeció primero por detenerse. Rápidamente le explicó que se le había hecho noche y que tenía prisa porque su bebé estaba esperándola y nadie más había detenido a ayudarla. Tom no acostumbraba a recoger gente en las autopistas, pero accedió a acercar a esta chica a su casa, si es que no se desviaba mucho de la ruta que él llevaba. Probablemente si Tom no hubiera estado tan distraído, él jamás se hubiera arriesgado a detenerse, mucho menos para ayudar a una desconocida. Ya andando en su automóvil, a Tom no le quedó más remedio que presentarse. Esta chica le dice su nombre, que es Sara, y que el lugar a donde iba no estaba tan lejos. Solo tendría que llegar al próximo puente, que estaba a un par de kilómetros, y ya de ahí estaría su bebé esperándola. Tom sintió curiosidad, pero no se atrevía a preguntarle la edad. Esta curiosidad se debía más que nada a que había mencionado a su bebé y la muchacha no parecía tener más de 14, 15 años. Se fijó un poco en las ropas de Sara y se percató que muy probablemente pertenecía a algún tipo de congregación, para ser más exactos a Amish, porque sus holgadas vestimentas parecían casi sacadas del siglo pasado. Tom estaba confundido y no sabía qué tema de conversación sacar, pues aunque se moría de ganas de comentar con alguien las estupideces que pregonaba en su discurso del predicador, sabía que los Amish eran bastante religiosos y lo que menos pretendía era incomodar a la chiquilla. Casi sin darse cuenta, se creó un incómodo silencio que duró un par de minutos. En ese momento la chica rompió el silencio y gritó: «¡Es aquí!». Cuando la chica grita, Tom reduce la velocidad del vehículo hasta que, como por arte de magia, al situarse sobre el puente, el coche se detuvo solo. El coche quedó completamente estático. Las luces, la radio, la calefacción se apagaron y por más que trataba de arrancar nuevamente, le resultó poco imposible. En ese momento parecía como si todos los animales que habitan la noche se hubieran puesto de acuerdo para hacer un silencio absoluto. No se escuchaba nada, ni tan siquiera el viento mover las hojas de los árboles cercanos. Tom estaba comenzando ya a ponerse muy nervioso por la situación, cuando en ese justo instante se empezó a oír un suave llanto. Este llanto era como un susurro que cada vez se hacía más fuerte. Él bajó la ventanilla para escuchar mejor y justo ahí fue cuando vio que la chica ya no estaba en el asiento del copiloto. Lo que le estaba sucediendo a nuestro protagonista era verdaderamente extraño,
porque no había escuchado abrirse o cerrarse la puerta de su acompañante. También le resultó raro que una chica que se había mostrado tan educada se fuera sin despedirse. Lo que verdaderamente le atormentaba a Tom era ese llanto que cada vez era más intenso, como el de un bebé que llevaba desatendido por horas. No le quedó más remedio que bajarse del carro, acercarse al borde del puente donde parecía que el llanto se escuchaba con mayor intensidad. No había duda que el lamento provenía debajo del puente. Tom, como muchos nos ha pasado, reconoce que no era un hombre valiente, pero se encontraba como hipnotizado por estos quejidos que parecían de un bebé. Incluso ilusamente pensó que Sara había bajado a atender a su hijo y por eso no se despidió y regresó a la entrada del puente. Se bajó al río por uno de los laterales. Descendió hasta encontrarse ya cerca del río, el lugar del que parecía provenir el llanto. Misteriosamente, y aunque no podía ver nada, cada vez se escuchaba con más claridad el lamento del bebé. Era extraño porque parecía provenir de las aguas y por más que miraba junto a su lecho no podía ver nada, pero entonces lo sintió. Como si una fría aguja de hielo se clavara en su espalda, le sacudió un escalofrío que le dejó prácticamente petrificado. Podría notar como alguien le miraba desde el puente, una mirada fría que le helaba la sangre. Lentamente levantó la cabeza para ver quién le vigilaba y cayó al suelo de la impresión. Colgando del puente se encontraba el cadáver de Sara, que parecía haberse ahorcado con una cuerda atada a la barandilla del puente. Sus fríos ojos de muerta le miraban fijamente su rostro. Tenía una extraña mueca de dolor y su boca parecía desencajada. Ver esa escena en sí ya debió ser muy aterrador para Tom, pero lo peor estaba por venir. El cuerpo de Sara parecía ya llevar varios días muerta en el lugar, pero eso no importó ya que empezó a moverse. Un brazo se extendió y con un dedo le señaló el lecho del río. Tom estaba tan petrificado y por el miedo no se atrevía a moverse de ahí. Casi sin poder evitarlo, giró su cabeza hasta mirar el lugar donde apuntaba el dedo. En el agua podía verse el cuerpo de un recién nacido, flotando boca abajo, y una vez más se escuchó este llanto desconsolado. El miedo le dio paso al pánico, y el terror que antes le paralizaba ahora lo obligaba a correr tan rápido como podía. Subió tropezando por la cuesta por la que había descendido al cauce del río y se metió nuevamente en su coche. Tom llegó a su coche pero no arrancaba y cada vez se escuchaba más cerca este llanto del niño y el lamento del espíritu de Sara. Ya con total desesperación, Tom empezó a empujar el vehículo que misteriosamente se encendió solo al cruzar el puente. Subió al coche y lo condujo tan rápido como pudo para así escapar lo más rápido del sitio. ¿De dónde surge esta leyenda? En Ohio prácticamente todos los puentes tienen su propia leyenda y de hecho la mayoría de estas historias tienen un punto en común. Una madre demasiado joven que tras ocultar su embarazo decide arrojar a su bebé recién nacido desde un puente al río para que sus padres no la descubran. Este bebé muere ahogado o golpeado por las rocas. En casi todas las versiones, si detienes el vehículo sobre el puente y te paras a escuchar, se puede oír el llanto. Lo que es más escalofriante es que el vehículo se detiene y no se puede arrancar de nuevo. La única manera de ponerlo en marcha es empujarlo hasta cruzar completamente el puente. Existen muchas variantes de esta leyenda. En algunas el espíritu de la madre y el niño te pueden llegar a incitar a suicidarte, ahorcándote como lo hizo la madre, o simplemente saltando al río, donde las frías aguas o un golpe contra las rocas acabará con tu vida. En otras versiones, se habla de un orfanato que se incendió y los niños asustados al escapar acabaron ahogándose en el río. Por eso es posible escuchar más de un lamento escalofriante que deja tu cuerpo y todos tus sentidos tan llenos de miedo como si te encontraras
en la boca del lobo.